El patrón más peligroso de manipulación no grita, susurra. Revela secretos que nadie te dice sobre la mente humana, desmantelando todo lo que creías saber sobre el control. Es un error común pensar que la manipulación es obvia. Aquí descubrirás las señales ocultas, los comportamientos sutiles que tejen una red invisible a tu alrededor. Te mostraré cómo identificar a un manipulador antes de que tu bienestar emocional sea la moneda de cambio. No te vayas. Quedarte ahora es crucial si valoras tu paz mental y tus relaciones auténticas. Ignorar estas advertencias podría significar caer en una trampa emocional de la que es difícil escapar. La manipulación emocional rara vez es evidente, opera bajo el radar. Los manipuladores explotan nuestras necesidades más profundas, el deseo de aprobación, afecto, incluso seguridad. Crean una dependencia sutil. George K. Simon Jr., en su libro In Sheep's Clothing, describe cómo los manipuladores son maestros en ocultar sus intenciones. Presentan una fachada de encanto y normalidad, haciendo que sus tácticas parezcan inofensivas al principio. Piensa en un jefe que constantemente menosprecia tu trabajo en público. No es un error, es una táctica para minar tu confianza y mantenerte dependiente de su validación. Así fragilizan tu autoestima. La gaslighting es una táctica de manipulación común donde se te hace dudar de tu propia memoria o percepción. Te dicen, eso nunca pasó, o estás exagerando, erosionando tu sentido de la realidad. Imagina una red de apoyo, tus amigos y familia, desmoronándose. Los manipuladores usan el aislamiento social para controlarte, alejándote de quienes te brindan perspectiva y apoyo emocional genuino. La culpa inducida es otra herramienta poderosa. Te hacen sentir responsable de sus problemas, de su infelicidad, creando una deuda emocional imposible de saldar. Si me quisieras, harías esto por mí. Estudios sugieren que hasta el 15% de la población puede exhibir rasgos narcisistas, a menudo asociados con tendencias manipuladoras. No es una minoría insignificante, son personas con las que podrías interactuar a diario. Contrario a la creencia popular, estos individuos no siempre son hostiles. Muchos son encantadores y persuasivos. Piensa en ese colega que siempre tiene una sonrisa, pero cuyas acciones te dejan exhausto. La manipulación puede ser un comportamiento aprendido, replicado desde la infancia. Un entorno familiar disfuncional puede enseñar patrones de control y engaño que se perpetúan en la vida adulta. Un ejemplo clásico es cuando un manipulador amenaza con autolesionarse si la relación termina. Crea una deuda emocional abrumadora, un chantaje psicológico que te ata más fuerte que cualquier cadena física. La clave no es la confrontación directa, que a menudo es lo que esperan, sino la observación detallada de sus patrones. El Dr. Robert Hare, experto en psicopatía, subraya la importancia de reconocer las inconsistencias. ¿Te identificas con alguno de estos patrones? Reconocerlos es el primer paso para desactivar su poder. No se trata de acusar, sino de proteger tu espacio vital y tu salud mental. La clave para protegerte es el autoconocimiento. Cuanto más entiendas tus propias necesidades y valores, menos vulnerable serás a quienes buscan explotarlos. Conoce tus límites, define tus prioridades. Establecer límites claros es fundamental. Un manipulador se aprovecha de la falta de límites. Di o no cuando sea necesario, sin sentirte culpable. Tu bienestar es tu responsabilidad principal. Confía en tu intuición. Si algo se siente mal, probablemente lo está. Tu instinto es una señal de alerta temprana, un sistema de defensa natural contra la manipulación y el engaño. Documenta las interacciones. Si te hacen dudar de tu memoria, anota los hechos. Tener un registro puede ser invaluable para reafirmar tu propia percepción y exponer las inconsistencias del manipulador. La manipulación a menudo se esconde tras la pasividad-agresividad, comentarios ambiguos, retrasos deliberados en responder o cumplir tareas, olvidos convenientes. Son formas de control sin confrontación directa. La culpa inducida es efectiva porque apela a nuestro sentido de la moralidad. Si te hacen creer que eres cruel o egoísta por no cumplir sus deseos, es más probable que cedas para mantener tu autoimagen positiva. Considera el caso de un manipulador que te hace creer que eres el único que puede entenderlo o ayudarlo. Esto crea una falsa sensación de intimidad y una obligación de permanecer a su lado, incluso cuando te perjudica.
La manipulación no es un rasgo fijo, sino un conjunto de comportamientos que pueden ser aprendidos y desaprendidos. Entender las tácticas es el primer paso para construir defensas psicológicas sólidas. Pero espera, aquí viene la parte más importante. La verdadera maestría del manipulador reside en su capacidad de parecer la víctima. Crean narrativas donde son agraviados o incomprendidos, ganando tu simpatía para controlar la situación. Imagina un espejo distorsionado. Te muestran una versión de ti mismo que te hace dudar. Quizás tienes razón, quizás yo soy el problema. Este es el efecto de la gaslighting en su máxima expresión. El aislamiento social no siempre es explícito. Puede ser una serie de coincidencias que te impiden ver a tus amigos, o comentarios que siembran dudas sobre la lealtad de tu círculo cercano. La culpa inducida es efectiva porque apela a nuestro sentido de la moralidad. Si te hacen creer que eres cruel o egoísta por no cumplir sus deseos, es más probable que cedas para mantener tu autoimagen positiva. Los manipuladores a menudo usan la técnica del bombardeo de amor al principio para atraparte. Halagos excesivos, atención constante, promesas grandiosas, te hacen sentir especial, indispensable, creando una fuerte conexión emocional. Luego, gradualmente, cambian. Las críticas sutiles reemplazan los halagos. Los favores solicitados se vuelven exigencias. Esta inversión de la dinámica es lo que confunde y atrapa a tantas personas. La clave para protegerte es el autoconocimiento. Cuanto más entiendas tus propias necesidades y valores, menos vulnerable serás a quienes buscan explotarlos. Conoce tus límites, define tus prioridades. Establecer límites claros es fundamental. Un manipulador se aprovecha de la falta de límites. Di no cuando sea necesario, sin sentirte culpable. Tu bienestar es tu responsabilidad principal. Confía en tu intuición. Si algo se siente mal, probablemente lo está. Tu instinto es una señal de alerta temprana, un sistema de defensa natural contra la manipulación y el engaño. Documenta las interacciones. Si te hacen dudar de tu memoria, anota los hechos. Tener un registro puede ser invaluable para reafirmar tu propia percepción y exponer las inconsistencias del manipulador. La manipulación a menudo se esconde tras la pasividad-agresividad. Comentarios ambiguos, retrasos deliberados en responder o cumplir tareas, olvidos convenientes, son formas de control sin confrontación directa. El manipulador busca desestabilizarte emocionalmente para que seas más manejable. Si te sientes ansioso, confundido o culpable, es más fácil influenciar tus decisiones y comportamientos. Recuerda el estudio de 2018 en Psychological Science. La exclusión social activa el dolor. Los manipuladores explotan esta biología para mantenerte cerca, haciéndote sentir que solo con ellos encuentras aceptación. La manipulación no es un signo de fortaleza, sino a menudo de inseguridad profunda y falta de habilidades sociales saludables. Reconocer esto puede ayudarte a despersonalizar el comportamiento y a reaccionar con más objetividad. El payoff final es tu libertad. La capacidad de navegar relaciones sin ser arrastrado por dinámicas tóxicas. Tener la claridad mental para tomar decisiones que beneficien tu propio bienestar. Detectar a un manipulador no es cuestión de una conversación, es un proceso de observación continua de patrones. Las señales están ahí, esperando ser vistas por quienes saben qué buscar. Si este análisis te ha resultado valioso, comparte tu experiencia en los comentarios. ¿Has reconocido alguna de estas tácticas en tu vida? Tu insight puede empoderar a otros. Para seguir descodificando el complejo comportamiento humano y protegerte de influencias negativas, suscríbete ahora. Activa la campana para no perderte ninguna estrategia de inteligencia emocional. Recuerda, la manipulación rara vez es obvia, pero sus patrones son predecibles. Al reconocerlos, tomas el control, rompiendo el ciclo y recuperando tu autonomía. Es un error pensar que no puedes defenderte, porque ahora sabes cómo.